el milagro más grande, ¿no?, que sucedió en la historia de la humanidad. Jesús volvió a la vida. Yo le explico, mis hijos me preguntan, ¿qué es resurrección? Pues no se entiende, ¿no? Y es Jesús revivió, así lo entendemos bien. Jesús resucitó, Jesús volvió a la vida. A Jesús lo mataron, lo sepultaron y al tercer día resucitó. ¿Sí? ¿Conocen esa frase que dice ver para creer? ¿Sí? ¿Quién dijo alguna vez esa frase? Ver para creer. O si no lo veo, no lo creo. Miriam dice que sí. Cristina también. ¿Vos conocés esa frase, Cami? Ver para creer. Si no veo, no lo creo. ¿Sí? ¿Vos también? Ver para creer. ¿Sí? Ver para creer. Y hay unas personas, 3 personas, que tuvieron que ver. ¿Para qué? Maxi. Ver para creer. Bien, Maxi. Ver para creer. Ver para creer. Y vamos a ver la historia real que está escrita en la Biblia de 3 personas que vieron para creer. Y vamos a empezar viendo la Biblia dibujada acá en la pantalla. Presten atención. Cami, mirá. Ángela, presta atención acá a ver quiénes son estas personas que tuvieron que ver para creer. ¿Quiénes serán estas personas que tuvieron que ver para creer? Vamos a apagar la luz, así no hay contraste. Hay más contraste, digo. Miren, antes de decir quiénes son, les voy a pedir que piensen y traten de analizar esta pintura. ¿Sí? Que traten de analizar esta pintura, mirando a ver qué sentimientos, Camila, qué sentimientos tienen esas 2 personas. ¿Qué sienten esas 2 personas? A ver. Asombro, ¿sí? Puede haber asombro. Miriam ve asombro. Cada uno puede ver algo diferente, ¿no? Porque eso es lo que tiene el arte, que vemos diferente. ¿Qué pasó? Una expresión. Incredulidad. ¿Cómo es? Incredulidad. Es decir, ¿qué sería? ¿Un sinónimo de incredulidad? No doy crédito a lo que veo. No lo puedo creer, ¿no? Como una actitud de oración. ¿Tenemos los detalles del cuadro? A ver si... Miren los detalles. Presten atención a... Alguien que me explique lo que pasó. Esto no está pasando. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Esto no está pasando. ¿Cómo puede ser? Miren esa expresión. Sorpresa. Miren la frente. Los ojos, la mirada. ¿Eh? No lo entiendo. Yo también veo la expresión de miedo, ¿no? Las manos, la tensión, ¿no? Cuando estamos con las manos cerradas y apretando las manos, hay tensión, ¿no? Parece que están en movimiento, ¿no? Están en movimiento. Esas son las manos del otro, que están así. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué sentimientos se expresan? Miedo, asombro, consuelo. Bien, poné el cuadro al principio, el general. Esta pintura es una pintura que está en el Museo d'Orsay en París y fue pintada por Eugène Burnard. ¿Sí? Es un pintor protestante en el año 1898. 1898 pintó esta pintura. Era una persona que le gustaba pintar escenas de la Biblia. Y vieron todo lo que nos transmite esa pintura, ¿no? Yo tuve el privilegio de verla y me acuerdo cuando la vi, porque en los museos vieron hay un cuadro al lado del otro, así, y son cuadras algunos museos. Y a veces uno va viendo así como si fuera una caminata. Y cuando vi eso, me detuve, me acuerdo, y le saqué fotos, le mandé a mi madre, que le gusta mucho el arte. Y son Pedro y Juan, Pedro el de la derecha, Juan el de la izquierda, y se llama Pedro y Juan yendo a la tumba de Jesús el domingo de resurrección. ¿Sí? Pedro y Juan yendo a la tumba de Jesús el domingo de resurrección. Así que íbamos a hablar de 3 personas que fueron a la tumba para ver, para creer. ¿Y acá cuántas hay?
2. Falta una, que ahora vamos a descubrir quién es esa otra persona que aparece en este relato bíblico. Vamos a la Biblia y vamos a leer esta pintura, ¿sí? Ahora vimos el texto y ahora lo vamos a leer el texto. Vamos a ir al libro de Juan, Evangelio de Juan. Capítulo 20. Juan, capítulo 20. Ya les doy una pista. Juan es la persona que está ahí en el cuadro también, ¿sí? Juan está escribiendo de algo que le pasó a él mismo. Está escribiendo algo que le pasó a él mismo. Y dice así la palabra de Dios. Juan 20, del 1 al 9. Presten atención porque les voy a hacer unas preguntas de los horarios, de cuándo era esto, cuándo fue que pasó esto, a qué hora del día. ¿Sí? Presten atención que les voy a hacer preguntas. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro, el del cuadro, el más viejo, y al otro discípulo, Juan, ¿sí? Y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y le dijo, María Magdalena les dijo a estos dos discípulos, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo, ¿qué hicieron? Salieron y fueron al sepulcro. ¿Iban caminando? No, presta atención. Corrían los dos juntos. Aunque el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Iban los dos corriendo, ¿y quién ganó la carrera al sepulcro? Juan. ¿Por qué ganó la carrera? Era más joven. 5. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró a la tumba. Llegó hasta la puerta de la tumba, vio la puerta abierta, vio los lienzos, pero no entró. ¿Por qué no habrá entrado? No sé. Piensen, a ver. Tras él llegó Simón Pedro. ¿Y Pedro qué habrá hecho? Los que lo conocemos a Pedro. Entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pero el sudario, es decir, como un velo que cubría la cara de los muertos, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Los lienzos se refiere a toda esa envoltura que le hacían a los cadáveres con especies aromáticas, con ungüentos, para que se conservara el cuerpo, como una especie de momificación así, ¿sí? No estaban ahí, estaban en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. ¿Cómo se llamaba? Juan era el que corrió rápido. Y al ver todo eso, creyó. Ver para creer. Y es que aún no habían entendido la Escritura, que dice que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y los discípulos volvieron a sus casas. Estos discípulos fueron corriendo a ver a Jesús, pero ¿cómo se enteraron que fueron a ver la tumba, ¿no?, donde habían puesto el cuerpo de Jesús? Se enteraron por el tercer personaje que hemos leído, pero no hemos nombrado. ¿Quién es la tercera persona que está en esta historia? ¿Cómo se llama? María Magdalena. Y de María Magdalena y de Pedro y de Juan aprendemos varias cosas. Vamos a ir viendo qué podemos aprender
de estos tres personajes. María Magdalena, en Lucas 8, se nos relata que es una mujer de la cual Jesús liberó de 7 demonios. Jesucristo liberó a María Magdalena de 7 demonios. Y desde ese momento María Magdalena se dedicó ¿a qué? A seguir a Jesús, a servir a Jesús, a apoyarlo económicamente, a financiar el movimiento de Jesucristo. María Magdalena recibió el amor de Jesús, fue transformada por el amor de Jesús, fue liberada de 7 demonios y ese amor le llevó a amar, ¿sí? Podemos amar, ¿por qué? Porque fuimos amados primero. Hasta que vos no entiendas que fuiste amada, que fuiste amado, no vas a poder amar a la manera de Jesús. María Magdalena, podemos aprender que motiva a otros a la acción. María Magdalena va muy temprano al sepulcro. ¿A qué hora va al sepulcro? A ver, que yo les pregunté que le iba a hacer una pregunta. En el 21. Antes del amanecer. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana en este contexto? El domingo. O sea que un día como hoy, un domingo, María Magdalena, después que habían pasado 3 días, va al sepulcro, porque los judíos pensaban que los primeros 3 días, el cadáver, el espíritu del muerto estaba ahí en la vuelta de la tumba. Estaba ahí cerquita. Entonces, como que podías, a los 3 días el espíritu se iba y quedaba solo el cuerpo. Por eso de los 3 días es importante, como en el texto de Lázaro, ¿se acuerdan? Que pasan 4 días, incluso como para estar bien seguro que estaba bien muerto. Entonces, María Magdalena se levanta muy temprano, como Andrea, como Saea, que se levantan muy tempranito para venir a la iglesia un domingo de resurrección. ¿Saben a qué hora se levantaron ellas? 5:30 me dijeron. ¿Puede ser? 5:30. ¿Quién se levantó antes de 5:30 hoy? No para ir al baño, Mario. ¿Quién se levantó antes de 5:30 hoy? Bueno, yo me mudé ahí me sacaron de mi cama y me tuve que ir a otro lugar a dormir, porque venían todos los niños a dormir. Pero se levantaron bien tempranito para ir al sepulcro. María Magdalena dice, la hora exacta es entre las 3 y las 6 de la mañana. Ahora, vos imaginate, una mujer de madrugada yendo a un cementerio, ¿no? Una especie de cementerio. Los sepulcros eran cuevas en la piedra, en la roca, y para abajo así, ¿no? Como una escalera para abajo, y ahí ponían los cuerpos. Imagínate el amor que tenía María Magdalena por Jesús, que fue sola, de madrugada, en un contexto de persecución tremendo, fue sola al sepulcro. ¡Qué valentía de esta mujer! Y yo pensaba que María Magdalena fue testigo del acto más maravilloso de Dios, ¿no? Que fue resucitar a Jesucristo. Ese amor que recibió de Jesús, que transformó su corazón, le hizo levantarse de madrugada, capaz ni durmió Cristina, arrancó, por amor a Jesús, ¿sí? Amor a Jesús. Y fue testigo de lo más maravilloso, de la resurrección del Señor Jesucristo. Después, más adelante, fue la primera en ver a Cristo resucitado y fue la primera en anunciar a Cristo resucitado también. Y fue la primera en ver la tumba vacía. María Magdalena fue privilegiada en varias cosas. ¿Por qué? Y yo me puse una frase acá. Porque estaba donde había que estar. María Magdalena había recibido el amor de Jesucristo y estaba donde tenía que estar. ¿Estamos, hermanos, donde tenemos que estar? ¿Estamos sirviendo donde tenemos que estar? Qué lindo cuando vemos las fotos del Coyote, lugares difíciles para predicar, lugares a veces
o en otros lugares que son hostiles, que hay burla. Qué lindo ver hermanos que participan, que se suman, que se levantan temprano, que dejan sus bienes, su comodidad, que van a buscar a los niños. Qué lindo estar donde hay que estar, porque si estamos donde hay que estar, vamos a ser privilegiados y ver algunas cosas que otros no ven. ¿Se acuerdan cuando Jesús hace el milagro de la pesca milagrosa? Estaba en una barca, ¿se acuerdan del milagro? Después tienen que pedir ayuda a otra barca, y la otra barca viene a ayudar. Ahora, los que participaron del milagro fueron las dos barcas, ¿no? Pero una estaba viendo los peces ahí en vivo, y la otra fue testigo como a distancia, ¿no? Entonces, ¿estás donde tenés que estar? Y hoy empezamos diciendo, ¿por qué estás acá? Maxi, ¿por qué estás acá hoy? Camila, ¿por qué estás acá hoy? Ángela, ¿por qué estás acá hoy? ¿Estás acá porque te trajo alguien obligada? ¿Estás de casualidad o estás con un propósito? Estar donde hay que estar. Segunda persona, Pedro. ¿Qué podemos aprender de Pedro en el pasaje? Pedro, en este momento había negado al Señor Jesús 3 veces. ¿Recuerdan eso? Le dijeron, ¿vos conocés a Jesús? No lo conozco. No, pero vos andás con ellos. No lo conozco. No sé de qué me hablás. 3 veces lo negó. 3 veces Pedro negó a Jesús. Y Pedro estaba en esta situación de haber negado a Jesús, y me imagino, dice que lloró, ¿no? Amargamente. Ese sentimiento de amargura, de cuando negamos a Cristo, de cuando no hacemos lo que debemos hacer, no decimos lo que debemos decir, cuando nuestros actos muestran lo opuesto, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Aquello que quiero hacer, no lo hago, ¿no? Es al revés, como esa lucha interna que tenemos siempre. Pero qué interesante que aún en el fallo, aún en el error, aún en haberlo negado a Jesucristo, María Magdalena, ¿quién es que busca del grupo? Busca a Pedro y busca a Juan. Interesante. Aún en ese fallo del líder, en esa negación del líder, María Magdalena identifica en Pedro un liderazgo y en Juan. Pedro hasta ese momento no había tenido ese cara a cara con Jesús. Todavía no le había visto cara a cara. ¿Se acuerdan cuando Jesús después le dice, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? 3 veces, ¿no? 3 veces lo niega, 3 veces le vuelve a preguntar Jesús. Pedro es restaurado, ¿sí? Pedro estaba todavía sin esa restauración de haberse encontrado con Jesús. Pero va, y como es Pedro, imagínate, traten de ponerse en situación y entrar de madrugada a un cementerio, y no solo entrar al cementerio, sino meterte en una tumba. Imagínate esa situación, ¿no? Y Pedro entró corriendo a la tumba. Pedro aún no había tenido el cara a cara con Jesús para creer. Y Juan, el discípulo veloz, Cami, ahí cuando te hacen hacer sprint en el fútbol, ¿cómo andás vos con las corridas? Juan corrió más rápido que Pedro, salió corriendo más rápido que Pedro. Y dice de Juan que era el discípulo amado. Y Juan estuvo a los pies de Jesús, otro que también estuvo donde hay que estar, ¿no? Estuvo a los pies de Jesús. Jesús le encomendó el cuidado de su mamá en la cruz, ¿se acuerdan? Cuando Cristo hasta ese último momento se ocupa de su madre, encargándosela a Juan. Y Juan fue el primero que vio y creyó. Ahora, Juan no vio a Jesús. Juan no lo vio a Jesús. ¿Qué fue lo que vio Juan? Vamos a ver. ¿Qué fue lo que vio Juan? Miren ahí en el texto. Vio el sudario, que era lo que tapaba el rostro del cadáver, y los lienzos, lo que envolvían. Y es interesante, me llevó bastante tiempo y todavía sigo profundizando. ¿Por qué da ese detalle la Biblia? Porque no hay nada escrito al azar o demás en la escritura, ¿no? El 7. Pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y eso los que estudian la palabra de Dios dicen que
muestra que no fue que robaron el cuerpo de Jesús, que lo desenrollaron, que cortaron las telas y sacaron el cuerpo, sino que, dice incluso el original, que los lienzos estaban puestos enrollados, es decir, como estaba Jesús acostado. Jesús, ¿se acuerdan que después tiene esa capacidad, que no me acuerdo el nombre, cuando está en una habitación cerrada y Jesús aparece? ¿Sí? Como que pasaba la realidad física, ¿no? Bueno, en esta situación parece que es la misma explicación, que no recuerdo la palabra, que los lienzos quedaron en el lugar, ¿sí? Pero el cuerpo pasó esos lienzos. No fue que se desenroscó o alguien se desenroscó. Y el lienzo doblado ahí, ¿no? Un misterio igual, ¿no? Es un misterio realmente. Un misterio. Pero Juan ve y cree, ve evidencia, ¿sí? Hay un libro que dice evidencia que exige un veredicto, ¿sí? Evidencia que exige un veredicto. Y nosotros como cristianos podemos dar razón de nuestra fe porque hay evidencias de que Cristo resucitó, Ángela. Hay evidencias de que Cristo resucitó, ¿sí? Entonces Juan, con una evidencia solamente, sin ver a Jesús, creyó. Más adelante, en el texto, María Magdalena tiene que ver a Jesús y ahí cree, le dice maestro. Y más adelante, cuando Pedro es restaurado, tiene que ver a Jesús, ser restaurado, y ahí dice Señor mío y Dios mío, ¿no? Pero hay evidencias de la resurrección. Y fíjate que dice que Juan escribe en el 9 que creyó, y el 9 dice, y es que aún no habían entendido la Escritura, que dice que era necesario que Él resucitara de los muertos. Es como que les cayó la ficha. No fue que creyeron en la resurrección por las profecías que hay en la palabra de Dios, que hay varias palabras, Salmo 16, en Oseas, en varios lugares, Isaías 53. No creyeron primeramente por las profecías en la resurrección, sino que luego de tener la experiencia personal de ver a Jesús resucitado, ahí entendieron, les cayó la ficha. Luego de encontrarse con Jesús personalmente, mirá, ahí todo aquello que hemos leído, de ahí les cayó la ficha. Ver para creer. Y yo pensaba, qué importante no menospreciar las Escrituras, y qué importante poder conocerlas y nadar en la palabra de Dios. Si las Escrituras fueran como un océano, a veces nos mojamos los pies, o a veces nos quedamos mirando, tomando mate en la playa. Pero qué lindo poder meterse como Cristian el otro día y arriesgarse a darle trabajo a los guardavidas. Qué lindo poder bucear en las Escrituras, meternos en la palabra de Dios y conocerlas, para que nos vayan cayendo algunas fichas. Ver y creer. Juan vio y creyó. Y Juan explica por qué escribió este libro, por qué escribió el Evangelio de Juan. Él mismo lo explica en el libro, está bien claro. Y en Juan 20, del 28 al 31, Juan explica las razones por las cuales escribió este libro. Perdón, del 30 en adelante, Juan 20, 30. Juan escribe, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Y te pregunto, ¿ya has creído que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Ya has creído que Jesús resucitó? ¿Ya has creído que Jesús murió por tus pecados? ¿Ya has creído en Él? ¿Qué evidencia más necesitas? Dios te invita a tener un encuentro personal con Él y creer que Él es el Hijo de Dios. Y así como Pedro, que era un pescador, fue llamado a liderar, fue llamado a predicar, así como María Magdalena, que habían salido 7 demonios, fue transformada, así como Juan, también seguidor de Jesús, escribió el Evangelio, después escribió Apocalipsis. Ya te has encontrado con Jesucristo resucitado. Tal vez venís a la iglesia y no sabés
que lo que se dice acá tiene que ver con tu vida, o entendés algunas cosas. Y miren, los discípulos entendían algunas cosas nomás, y nosotros también obviamente, entendían algunas cosas, no entendían todo, pero creyeron por la fe, ¿sí? Creyeron por la fe. Ver para creer. Y acá Juan en todo el libro habla que no solo la vista es aquellas cosas, la vista física, sino que es la vista espiritual. Ver espiritualmente al Señor, ¿sí? Ver para creer. ¿Ya has visto al Señor? ¿Ya crees en Él? ¿Ya te arrepentiste de tus pecados? ¿Ya querés confiar en Él? Bueno, hoy puede ser un lindo día para poder confiar en Jesús, para poder arrepentirte de tus pecados y pasar de muerte a vida. Hay muchas evidencias de la resurrección, ¿sí? Aquellos que les gusta estudiar o buscar argumentos, hay evidencias, ¿no? Una ejecución pública aseguró su muerte. Los romanos eran expertos en torturar y en matar. Si algo sabían hacer, era matar personas de la peor manera que existía, por medio de la tortura y asegurar la muerte. Fue una ejecución pública, o sea, Jesús resucitó porque murió, ¿se entiende? Jesús murió, porque hay unas corrientes que plantean otros temas. Una ejecución pública aseguró su muerte. Un alto oficial aseguró su tumba. Cuando mataron a Jesús, lo pusieron en una tumba, ¿y se acuerdan qué hicieron con esa tumba? ¿Era una tumba más? Le pusieron, ¿qué adelante? Rodaron adelante una piedra gigantesca, y además le pusieron el sello para mostrar que no se podía entrar, y le pusieron una guardia armada, una guardia militar armada. A pesar de los guardias, se encontró la tumba vacía. Otro argumento. Muchas personas afirmaron haber visto a Jesús resucitado. ¿Sabes cuántas personas vieron a Jesús resucitado? Mirá, Pablo dice que lo vieron los 12 apóstoles y más de 500 personas. Y Jacobo y él mismo vieron a Cristo resucitado. Más de 500 testigos vieron a Jesús resucitado. Otro argumento, sus apóstoles fueron transformados radicalmente. Pasaron de tener un miedo absoluto, de estar escondidos, ¿a qué? A dar su vida por el Evangelio. Todos los apóstoles murieron de forma violenta y nadie da su vida por una mentira. Nadie da su vida por una falsedad. Pasaron de estar atemorizados, Pedro mismo, unos capítulos más adelante en Hechos, da un discurso frente a todo el pueblo, pasa a estar escondido, de negarlo, de esconderse, a predicar en público y terminar siendo, según la tradición, crucificado en forma inversa para no ser sacrificado como Jesús, ¿sí? Otro argumento de la resurrección, gracias. Los creyentes judíos, los primeros que se iban convirtiendo eran judíos. ¿Y cuál es el día sagrado para los judíos? Y a partir de este momento, los creyentes judíos cambiaron su día de adoración. Pasaron el día de adoración el sábado Eso fue un proceso histórico, ¿no? Pasaron al domingo. ¿Por qué? Porque celebrar la cena del Señor vinculado a la resurrección. La resurrección, hermanos, también fue profetizada. Y eso es algo impresionante. Vos lees textos, Isaías 53 es un resumen impresionante, cómo cada detalle se va cumpliendo. Pero sobre todas las cosas, hermanos, podemos tener un montón de argumentos, hay evidencias, hay argumentos, hay distintas cosas, pero el argumento más importante, la evidencia más importante es la experiencia que vos y yo tengamos con Jesucristo. Si vos te encontrás con Jesucristo, si vos confiás en Jesucristo, si vos lo ves y creés, esa es la evidencia más importante, ¿sí? Esa es la evidencia más importante. Como dice ahí en Romanos 8:11, ¿sí? ¿Has tenido esta experiencia
de encontrarte con el Señor? ¿Has tenido ya esta experiencia personal de ver a Jesús? Solo por medio de la fe podemos llegar a estas evidencias, a esta certeza de que Jesús resucitó, ¿sí? Podemos tener un montón de evidencias históricas, los escritos bíblicos, historiadores no cristianos también, pero la evidencia mayor es tu vida. ¿Ha sido transformada tu vida por el Señor? Y en otro texto de Juan, más adelante, que él se encuentra con los discípulos, con Tomás, dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Tomás, has creído porque me has visto. Y acá habla de vos y de mí. ¿Sabías? La Biblia acá habla de aquellos que van a creer o que creen. Bienaventurados, o sea, felices, los que no vieron y ¿qué? Y creyeron. Ángela, vas a ser bienaventurada si crees. Y dice el libro, como decíamos hoy, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos. ¿Se acuerdan? Le mostró sus heridas, le mostró su costado lastimado, comió delante de ellos, bebió delante de ellos. No era un espíritu, no era una figura, no era una alucinación, era real. Les hizo un asadito, les hizo un pescado a las brasas en la playa, ahí tipo como en la Colorada, ahí hace un asadito en las playas mientras estaban pescando, hizo milagros, caminó con ellos, durmió. Jesús resucitó. Y hay una estrofa de una canción que dice lo siguiente, a ver si te podés sentir identificado o identificada. Poneme de vuelta, por favor, la imagen del cuadro. Tal vez hoy vos estás con miedo, vos estás como estos discípulos con ansiedad, capaz estás como Pedro, capaz ya has creído, ¿no? Pero estás como Pedro y lo has negado con alguna actitud, con algún pensamiento. No sé, el Espíritu Santo te lo va a marcar. Tal vez estás desconcertada, no sabes para dónde va tu vida, no sabes cuál va a ser qué va a pasar de ti, ¿no? Una angustia al futuro, ¿no? Una angustia al futuro, una angustia a la muerte. ¿Qué pasa cuando me muero? ¿Qué pasa con la muerte? Bueno, no sé qué sentimiento tenés, en qué situación estás. Pero estos discípulos, cuando se encontraron con Jesucristo resucitado, vieron y creyeron. Y terminaron dando su vida por esa creencia, ¿sí? Terminaron dando su vida por el Evangelio. Y miles de cristianos y cristianas han muerto por creer en Jesucristo. Y nadie muere por una mentira, nadie muere por algo falso, ¿sí? Y tal vez hoy te acercás a su amor y estalla tu razón. Puf, cuando me dicen los gurises, te explota la cabeza. Y te lleva a algo, un vértigo, un asombro intenso. Y te descubrís frente a Dios en tamaño y nacés a los pies y en los brazos de aquel que te ama. Cicatriz en tu sien, es como un golpe esto, ¿no? Imposible de entender. Menosprecio al que lo ama y queda solo en sombras. ¿Para qué insistir y morirte en soledad? Si te ama, si te alcanza, no te miento, esta es mi casa. Hoy tú te acercás a su amor y estalla tu razón. Y te lleva algo, un vértigo, un asombro intenso, y te descubrís frente a Dios en tamaño y nacés a los brazos y a los pies de aquel que te ama. Amén.
Y Jesús mismo habló de la resurrección, ¿no? Jesús mismo habló de su resurrección. Y en Juan 11, 25 al 27, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Les invito a ponernos de pie, en actitud de oración, frente a la palabra del Señor, que podamos orar individualmente, podemos cerrar nuestros ojos para no distraernos, y que el Espíritu Santo nos siga orientando. Tal vez hay gente que está como estos discípulos, con miedo, con asombro, con dudas, pero el Señor hoy te quiere mostrar que Él está vivo, que Él tiene un plan para tu vida, tiene un propósito para tu vida, que Él murió por tus pecados, que puede cambiar tu vida, así como transformó la vida de estos discípulos, así como transformó mi vida a los 9 años que acepté al Señor y la está transformando. Señor, en este domingo de resurrección te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este hermano que tú le pusiste el don para pintar este cuadro, que nos enseña, nos muestra más vívidamente el texto y lo que pasaba. Señor, gracias porque, como cantábamos hoy, hasta aquí nos has ayudado, Señor. Y, Señor, te quiero pedir que bendigas a cada uno de los que estamos en este lugar. Pedimos que la paz del resucitado se haga presente ahora y siempre, Señor, en nuestras vidas. Señor, si hay alguien aquí que aún no ha confiado en Jesucristo, que aún no se ha arrepentido de sus pecados, Señor, que tu Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, le convenza, Señor, de que está lejos tuyo, de que te necesita, de que su pecado le separa de ti, Señor. Señor, gracias por este amor tan grande que mostraste al entregar a Jesucristo a morir en la cruz, en mi lugar, tomar nuestro castigo, tomar nuestras enfermedades, tomar nuestras ofensas, Señor, las consecuencias, Señor, tomar esa muerte en lugar nuestro, Señor, esa sustitución que tú hiciste por nosotros. Muchísimas gracias, Señor. Y, Señor, si frente a la resurrección estamos con dudas, si estamos con incertidumbre, que esta mañana pueda ser un tiempo de ver y creer, Señor, de verte a ti y creer en ti. Queremos reafirmar nuestra vida en ti, Señor, queremos reafirmar nuestros pasos en ti, queremos pararnos sobre la roca que eres tú, Señor. Queremos que nuestra vida sea edificada en la roca, Señor. No queremos edificar en la arena, donde vienen los problemas, las tormentas y se derrumba toda nuestra vida. Queremos edificar en la roca, en Jesucristo. Y sabemos que tú nos prometes que vamos a tener aflicción, que vamos a seguir teniendo problemas, tal vez más de los que teníamos antes, pero que tú vas a estar acompañándonos, tú vas a estar consolándonos, animándonos, corrigiéndonos en ese camino de la vida cristiana. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra y oramos también ahora cuando vengan los niños, que tú cuides los viajes, el ir y el venir de ellos. Gracias por las personas que los van a buscar, que van domingo a domingo hasta sus hogares. Señor, abre las puertas, Señor, y que pueda ser un culto de niños donde tu Espíritu Santo se siga moviendo en medio nuestro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.